A continuación, me complace presentarles al doctor David Kersinovich Stalnikovitz. El doctor Kersinovich es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM. Realizó su residencia en Medicina Interna y Gastroenterología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Cuenta con una especialidad en hepatología en el Royal Free Hospital. Además, obtuvo el doctorado en medicina en la Universidad de Londres. El doctor Kersinovich participó en la creación de la primera clínica de hígado en México. Sus investigaciones se enfocan en la cirrosis hepática, siendo pionero en la hepatitis C, y además es investigador emérito nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Ha ocupado múltiples cargos a lo largo de su prolífica carrera, entre los que destacan miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, presidente de la Academia Nacional de Medicina, secretario del Consejo de Salubridad General y miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ha recibido múltiples reconocimientos, entre los que destacan el Premio de Investigación Miguel Otero Arce, la Condecoración Eduardo Lisiaga, el Doctorado Honoris Causa en la UNAM y el Premio Nacional de Ciencias en 2016. Actualmente es director general del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. El título de su presentación: el modelo de medicina preventiva en el segundo y tercer nivel de atención médica. Adelante, por favor, doctor Kersinovich. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy y agradecer a FunSalud, a TechSalud y a la Facultad de Medicina de la UNAM esta invitación a platicar sobre el modelo de medicina preventiva en el segundo y tercer nivel de atención médica. Es muy importante señalar desde un principio lo que es el concepto de salud, y podríamos definir a la salud como un proceso social, cultural e histórico que se viene construyendo desde hace varios milenios. Es decir, ha cambiado el concepto de lo que es salud a lo largo de distintos milenios. Pero algo que no se ha modificado es que en esencia se percibe entre tener y no tener enfermedad. Ese es un concepto muy importante que se mantiene independientemente de los procesos sociales, culturales e históricos. Y la mejor estrategia para vencer una enfermedad es evitarla, es prevenirla. Y a veces, si no se puede evitar por completo su aparición, como veremos en algunos casos de enfermedades crónicas no transmisibles, lo que se puede hacer es evitar su extensión. Y por otra parte, el concepto de salud lleva implícito el acceso equitativo y eficiente a los servicios de salud. Si no logramos esto del acceso equitativo y eficiente, estas medidas para prevenir las enfermedades pierden su utilidad y no se logran las metas propuestas. Cuando hablamos de salud, hay muchos conceptos. Uno, como ya dije, es la ausencia de enfermedad, el bienestar físico, el bienestar mental, el bienestar social, la salud vista desde una perspectiva colectiva y también vista
desde un punto de vista individual. Pero hay un concepto que en la actualidad es muy importante y que involucra no nada más al paciente, al médico, al profesional de la salud, sino otro concepto más amplio que englobamos en el término de responsabilidad social, que les pido porque será muy importante a lo largo de la presentación. Y digo esto de la responsabilidad social porque la cultura de la prevención tiene que concebir a la enfermedad no solo porque lo que representa en el momento en que se establece la relación médico-paciente, es decir, si yo estoy viendo por primera vez a una persona, no nada más ese es el momento donde tengo que considerar la prevención, sino que es un proceso que va a tener efectos en el mediano y en el largo plazo. Si bien es cierto que se enfrenta desde el presente, la prevención en sus distintas manifestaciones que tocaremos más adelante tiene que ver no nada más con el momento en que el médico está atendiendo a un paciente, sino en lograr el que esto se mantenga más allá de una sola consulta de un evento. Y por lo tanto, es un evento que hay que verlo con visión a futuro cuando hablamos en lo que tiene que ver con prevención. Todos estos detalles se vuelven muy importantes para hablar de los modelos de atención que tocaremos más adelante. Otro concepto que tiene que ver con la responsabilidad social es el contagio social. Que es un estudio del grupo de Framingham en el año 2000, encontró que muchas de las enfermedades tienen que ver con el entorno en el cual la persona se encuentra enferma. Y pueden ver que cuando alguien tiene contacto con algún amigo, con alguien del mismo sexo, la pareja, los hijos, y aquí con algunas diferencias si son del mismo sexo o distinto o de un vecino, todos estos factores juegan un papel muy importante, por ejemplo, en este caso, que midieron el riesgo de obesidad. Entonces, hablar de prevención tiene que tomar en cuenta el hecho de que no nada más es en el momento en que ocurre una consulta y que además hay que considerar el medio ambiente que rodea a esa persona para poder diseñar medidas adecuadas en lo que tiene que ver la instalación de la prevención y el modelo en particular que vamos a tocar que tiene que ver con la prevención. Y eso lleva como uno de los principales factores a caracterizar los factores de riesgo, porque muchas de las enfermedades que requieren de prevención a nivel secundario y terciario tienen como características la cronicidad, y lo veremos más adelante. Tienen también la característica de que participan en el cuidado de los enfermos más de un solo profesional, en ocasiones múltiples. Tiene que ver con el uso de medicamentos a largo plazo, con la necesidad de evaluaciones más frecuentes, con la posibilidad de la conveniencia de modificar los hábitos y finalmente con un proceso educativo. Es decir, los factores de riesgo que van a determinar la prevención secundaria o terciaria tiene un abordaje que es complejo y que muchas veces tiene que ser personalizado. Nos damos cuenta que no nada más
es lo que señalé anteriormente de factores externos, sino que también hay una serie de factores que giran alrededor de la caracterización de los factores de riesgo. Y eso nos lleva al primer concepto en lo que tiene que ver con los modelos de la prevención. La prevención puede estar enfocada a un tópico en particular. Pongo, por ejemplo, yo quiero prevenir el consumo de alcohol, o quiero prevenir el tabaquismo, o quiero prevenir la obesidad. Ahí escojo un tópico, el cual puede ser muy amplio y puede abarcar una cantidad de padecimientos o situaciones patológicas o factores de riesgo, pero el programa de prevención estaría enfocado a un tópico en particular. Puede haber programas que estén enfocados a una población específica, por ejemplo, adultos mayores, adolescentes, niños, diferencia de géneros, es decir, más que a un tópico, estar enfocado a una población específica. Y finalmente, puede haber programas enfocados a una comunidad distintiva. Por ejemplo, las escuelas, un centro de reclusión de personas, un centro de adicciones. Entonces, ahí es una comunidad particular. Entonces, de nuevo vemos que hay una complejidad e interdependencia entre las variables y que por lo tanto podemos hablar de distintos modelos de atención que después trataré de englobar en una forma común, pero que se puede enfocar dependiendo de un tópico en particular, de una población específica o bien de una comunidad específica. Si hablamos de las instituciones de segundo y tercer nivel y hablamos de prevención distinta, tenemos que ver que hay padecimientos que han aumentado en fechas recientes muy importantemente, sobre todo antes del COVID, porque ahora tenemos agregado la circunstancia de COVID como un problema y es un tópico específico que necesitaríamos prevenir. Y en las enfermedades crónicas no transmisibles había tasas de crecimiento inéditos que habían hecho que surgieran enfermedades crónicas y discapacitantes, como son las enfermedades cardíacas, los cánceres, los accidentes vasculares cerebrales, las enfermedades pulmonares crónicas como neumonía o influenza, y ahora, como digo, agregamos el COVID-19 a esta lista. Las enfermedades crónicas no transmisibles no perdonan a ningún tipo de comunidad. Aquí vemos en los países de desarrollo claramente el aumento que ha habido entre 2008 y 2030 que se espera de las distintas enfermedades. Y dense cuenta que en los distintos países, aquí está Europa y Asia Central, el Asia del Este y el Pacífico, Latinoamérica y el Caribe, el Medio Oriente y África del Norte, el sur de Asia o la región subsahara del África. Y lo que es importante y les quiero llamar la atención es que en ningún caso estamos viendo un descenso en la frecuencia entre 2008 y 2030. Se espera que siga aumentando las frecuencias de las enfermedades crónicas no transmisibles. Ahora, este aumento puede variar en cada país y es nuestra responsabilidad tratar de que esto no suceda para el 2030 como se pronostica en este trabajo.
Y aquí se vuelve muy importante, por lo tanto, platicaremos más adelante de las distintas estrategias. ¿Qué es lo que ha determinado el incremento de prevalencia de enfermedades crónicas en países de desarrollo? Pues uno, que siempre se argumenta, es la etnicidad. Siempre decimos es que en la población hispana hay un riesgo genético. Bueno, es posible. También el incremento en la expectativa de vida permite el desarrollo de enfermedades crónicas. Muchas enfermedades crónicas, sobre todo relacionadas con obesidad, tienen exposición crónica a un balance energético positivo. Y hay otras situaciones del medio ambiente, como contaminantes, el estrés, la falta de acceso a servicios de salud. Y aquí me gustaría mencionar el hecho de que pues, un gran porcentaje de la población ha migrado a zonas urbanas donde ocurren precisamente estas situaciones. Todo esto condiciona un aumento de la prevalencia de las enfermedades crónicas. Ahora, estas enfermedades plantean un mito, y el mito es que se dice que por encima de cualquier otra característica está el hecho de que no se pueden curar. Y eso introduce una nueva perspectiva en la medicina, en la que se rompe la armonía y la efectividad que se presentan en padecimientos que sí se pueden controlar y que se pueden curar. Y es ahí donde precisamente incide la prevención y la calidad de la atención, en la prevención de esas enfermedades, en la prevención, como veremos, de distintas complicaciones, la prevención secundaria y la prevención terciaria, dependiendo del tipo de institución hospitalaria o tipo de atención médica que se preste. Pero es un mito, y porque sí se pueden llegar a controlar. Y vean aquí la medicina preventiva como parte de una perspectiva más amplia de lo que es la salud humana. Podemos hablar de prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Y aquí es muy importante diferenciar qué se puede ofrecer en una institución de segundo y tercer nivel, porque la prevención primaria se establece, si bien es cierto que puede tocar a una institución de segundo o tercer nivel, también es cierto que ocurre fundamentalmente a nivel de la medicina, del médico de atención primaria. Y ahí tiene que ver con estilos de vida, la dieta, la actividad física, el tabaco, el ambiente, el acceso a servicios de salud. Y yo podría agregar mucho, así como digo tabaco, puedo mencionar alcoholismo, puedo mencionar alteraciones en el nivel de sueño, etcétera. Pero eso es a nivel del primer nivel de atención, la prevención primaria. La prevención secundaria y terciaria toca ya a niveles más avanzados de atención de salud. Por ejemplo, en la prevención secundaria, yo puedo evitar y tratar la obesidad, la hiperlipidemia. Alguien que tiene glucosa elevada, puedo tratar de controlarla, puedo tratar de controlar la tensión arterial. Hay medidas que me permiten esa prevención secundaria, aunque el paciente acuda con enfermedad. Y en la prevención terciaria, tenemos enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedad vascular periférica, insuficiencia renal crónica y síndrome metabólico. Como un ejemplo, estas enfermedades, sin embargo, se pueden prevenir desde el nivel de prevención secundaria para tratar de que no se presenten, y aunque se presenten, si logramos controlar factores de riesgo, podemos incidir en la atención de estos pacientes.
mucho más reciente, hemos entendido que forma parte de la medicina preventiva la genética y la epigenética como determinantes de la evolución. En cada uno de estos niveles tenemos ejemplos de genética y epigenética que pueden marcar la evolución de los pacientes. Tomo, por ejemplo, a la diabetes mellitus. En la diabetes mellitus, si podemos controlar la enfermedad, el pronóstico es completamente distinto. Si podemos fortalecer el primer nivel de atención, podemos evitar que muchos enfermos lleguen a presentar las complicaciones y requiere de estandarización y de algoritmos para lograr ese propósito. El médico juega un papel importante en la detección temprana y oportuna y en la capacitación y en la educación médica. ¿Cuáles son algunas de las acciones que podemos tomar? Se requiere educación para la salud dirigida a médicos, profesionales de la salud y a la población en general. Se requiere desarrollar nuevos indicadores sobre salud y sobre la calidad de la atención, y se requiere la integración de criterios de salud en acciones públicas que tengan un impacto comunitario. Algunos de los ejemplos de lo que se puede hacer tiene que ver el establecimiento de cohortes, las cuales se pueden lograr a nivel de centros de atención secundaria y terciaria, donde se puede tener estudios epidemiológicos, observacionales, analíticos, longitudinales y prospectivos. Se requiere identificar mejor los factores de riesgo genéticos, epigenéticos y ambientales. Y se requiere, por lo tanto, tener un conocimiento de los procesos biológicos, psicológicos y sociales. Y ese aspecto se vuelve muy importante para integrar los modelos de atención. La prevención es un elemento esencial de la política pública en salud y requiere de evidencia científica. Es necesario a todos los niveles, incluyendo no nomás el nivel de atención primaria, sino el de secundaria y terciaria en los centros de atención más especializados, de modificar en forma perdurable el vínculo social. Un enfermo que acude a una institución es un enfermo, una oportunidad de establecer una medicina preventiva. Es importante recomponer la sociedad de la época, entendiendo los factores de riesgo, y eso lo tenemos mucho más claro en lo que tiene que ver ahora con el COVID y las medidas que se están implementando. Hay variables sociales, ambientales y de conducta que es importante considerar. La genética y la explosión tecnológica ocurren fundamentalmente en centros de preventivas. Si nosotros determinamos que, por ejemplo, una mujer tiene alteraciones genéticas que le ponen en riesgo de desarrollar un carcinoma de mama, o bien un paciente con problemas de colon o de estómago que tiene riesgo, lo podemos detectar y establecer una prevención en esa población y aprovechar parte de la explosión tecnológica. Hay que seleccionar entre distintos acontecimientos, que son políticas, industrias, agricultura, nutrición, con lo que tiene que ver con obesidad, etc. Y finalmente, se requiere de un mantenimiento de las medidas de memoria, de enseñanza e institucionalización. Todo eso incluye evidencia científica como elemento esencial de política pública en salud.
Otro hecho importante en la medicina preventiva es que las políticas deben de ser Se requiere de educación para la salud en los centros académicos, que estén dirigidas a médicos profesionales de la salud e involucrar en este proceso a la población general. La comunicación intrahospitalaria y la comunicación extrahospitalaria son muy importantes en cómo se logra la implantación de las medidas preventivas a nivel secundario y terciario, que es el tema que me toca desarrollar. Y se requieren nuevos indicadores de salud en el país. Se requiere ir creando evidencia científica que le dé forma precisamente a cómo logramos integrar el desarrollo de nuevos indicadores, pero enfocados en lo que tiene que ver con la medicina preventiva en particular y no necesariamente con la curación de enfermedad. Y por eso hablaba yo de padecimientos crónicos que nos van a acompañar hasta este momento, hasta que haya avances por el resto de la vida. Si yo a alguien le diagnostico diabetes o le diagnostico hipertensión arterial, eso va a requerir de tiempo y va a acompañar a la persona a lo largo de su vida. Se requiere integrar los criterios de salud en acciones públicas corporativas que tengan impacto comunitario, y las medidas preventivas deben de poderse aplicar a nivel federal, estatal y municipal. Otro hecho importante para poder desarrollar los modelos de medicina preventiva es el costo real y valor de los servicios. Y aquí es muy importante, cuando hablaba yo de nuevos indicadores, tener indicadores de calidad y de eficiencia. Por ejemplo, en el caso de diabetes, de lo que se trata es alcanzar de población que tengan hemoglobina glicosilada por abajo de 7. Y eso va acompañado de eficiencia en la aparición de efectos colaterales, como pueden ser complicaciones colaterales, como puede ser la ceguera, puede ser la amputación. Entonces requieren indicadores de calidad y de eficiencia. Algo muy importante es la transparencia, la poder comunicar los resultados y conocer la realidad de lo que está sucediendo. Y esto permitiría un debate de la utilidad de las distintas medidas y la experimentación. Y se requiere de la participación pública y privada. Uno puede mencionar por qué han fracasado muchas de las medidas preventivas, y tiene que ver precisamente por la necesidad de que esto sea transparente, debatible, que involucre la participación no nada más de los médicos, sino también de la sociedad civil. Con esto termino esta parte de mi presentación enfatizando algunas cosas que considero que son muy importantes. Primero, el concepto de medicina preventiva ha cambiado a lo largo del tiempo por distintos factores. En la actualidad, obviamente influenciado por los avances tecnológicos, tanto en lo que tiene que ver con biología molecular, como avances en técnicas de comunicación, redes sociales, etcétera, que han impactado la posibilidad de establecer medidas preventivas como no lo teníamos antes, como viene, por ejemplo, la telemedicina y la posibilidad de poder tener un mejor seguimiento y un mejor apego al tratamiento. El segundo, la necesidad de diferenciar como nunca
entre medidas preventivas de atención de primer nivel, medidas de segundo nivel, medidas preventivas de segundo nivel de atención y medidas preventivas de tercer nivel de atención. Y el tercer concepto que considero muy importante es el hecho de lograr transparentar estas distintas medidas teniendo nuevos indicadores de lo que es la calidad y la eficiencia. Y eso lleva consigo otro concepto que es el de la equidad. Y la medicina preventiva ofrece la posibilidad de lograr ese concepto de equidad a través de nuevos avances tecnológicos que no teníamos con anterioridad. Muchas gracias por su atención y quedo atento a algunas preguntas. Nada más, David, muchas gracias. Yo quisiera conocer tus reflexiones acerca de un replanteamiento en cuanto a la investigación científica, la investigación clínica. Bueno, mira, yo traté a lo largo de mi presentación dejar establecido el concepto de que la medicina siempre es un proceso dinámico donde nos nutrimos de los avances científicos, de los distintos retos de patología, etc. Pero el concepto clave es que la medicina es dinámica y en la medida que avanza la investigación, eso va a tener un impacto sobre la medicina preventiva. Yo hablaba hace unos momentos de cómo la genética, la epigenética, la biología molecular, evidentemente han permitido desarrollar medicinas preventivas distintas y eso va a tener un impacto. Ahora, el mejor ejemplo lo tenemos en el COVID-19, en el cual vemos que el avance tecnológico en la preparación de las vacunas, por ejemplo, con técnicas de RNA, ha venido a modificar y a permitir tener vacunas mucho más rápido y mucho más efectivas. Eso no lo hubiéramos tenido sin el avance tecnológico que teníamos antes. El ejemplo que puse de cáncer de mama y de estómago es también. O sea, es parte muy importante entender que si no hay suficiente investigación científica, no se logra avanzar en el desarrollo de medidas preventivas. Entre líneas yo decía que pues no todo es nada más el hacer dieta, el hacer ejercicio, el estilo de vida, es muy importante, pero a nivel del segundo y tercer nivel, ahí es donde más se requiere la evidencia científica. Y por eso insistí en mis últimas diapositivas en tener siempre al lado evidencia científica. Creo que es muy importante eso. Y por otro lado, pues la propia historia nos va a permitir avanzar en otras medidas preventivas, que podemos ir desde lo más sencillo, que es lavarse las manos, hasta lo más avanzado que tenemos en la actualidad, que es la posibilidad de editar los genes y poder incluso hacer medicina preventiva con las técnicas de CRISPR, etcétera, y modificar genéticamente la aparición o el manejo de las complicaciones. Muchas gracias. En cuanto a los nuevos indicadores de eficiencia y de calidad, quisiéramos también conocer, digamos, poder imaginar algunos de estos indicadores. Sí, yo creo que son muy importantes y tenemos que seguirlos implantando. Por ejemplo, si estamos hablando de diabetes, tenemos que hablar de control de hemoglobina glicosilada. No podemos nada más hablar de que vamos a controlar las cifras de glucosa por un tiempo, sino que tenemos que tenerlo. Y el indicador sería pues que no haya tanta ceguera, que no haya tanta amputación de los pies. Eso es en lo que se refiere, por ejemplo, en el caso de diabetes, pero aplica a todos los casos. A ver, me voy al caso de cáncer. El poder tener a la población vacunada con el virus del papiloma,
el poder estar haciendo la revisión adecuada de la cervix o de mama en las mujeres, pues puede prevenir el desarrollo de cáncer. Ahora, si una mujer ya tiene cáncer en ese sentido, pues también se pueden desarrollar medidas preventivas alrededor de su núcleo familiar, etcétera. Entonces, sí, yo creo que definitivamente el campo de la medicina preventiva es muy amplio y debemos de entender que en el segundo y tercer nivel de atención hay un claro espacio para la medicina preventiva. Y ahí es donde podemos avanzar, porque si nada más pensamos en medicina preventiva en el primer nivel de atención, pues nos vamos a quedar, es muy importante, pero no lo es suficiente para poder cambiar la historia natural de una enfermedad. Y si logramos modificar la historia natural de una enfermedad, pues vamos a tener que la necesidad de crear marcadores de cómo querer, indicadores de cómo queremos lograr eso. Yo quisiera tener de marcadores disminuir la frecuencia de cáncer, tener, como decía, la hemoglobina glicosilada. ¿Por qué no tener cómo disminuir la frecuencia de demencia o incluso de Alzheimer? Tenemos que buscar nuevos indicadores que nos hablen de la calidad y seguridad en la atención médica, y lo ligo con los avances científicos que me preguntaste hace unos momentos. Pues muchas gracias, David. No sé si quieras agregar algo antes de finalizar. Pues mira, primero, además de volver a agradecer, pues la oportunidad de traer a la discusión precisamente la medicina preventiva. Déjame comentarte que, por ejemplo, ahorita con la pandemia de COVID-19, pues a mí hemos incorporado a médicos generales, incluso en el instituto, porque juegan un papel muy importante en el seguimiento de los enfermos, el poder tener indicadores. No nomás se trata de que damos de alta a los pacientes, sino que, por ejemplo, ahora con el COVID estamos aprendiendo lo que viene con el síndrome post-COVID. ¿Y quién va a seguir esos enfermos? Pues los va a seguir el médico general. Y ese médico general debe de estar en la institución de segundo y tercer nivel, pero cumpliendo claramente funciones muy distintas a las que cumple nada más como el médico de atención primaria. Yo creo que la pandemia COVID-19 va a cambiar el paradigma mucho de la medicina preventiva en el futuro. Pues muchas gracias, David, y hasta pronto. Gracias, hasta luego. Gracias. Adiós. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer el apoyo a nuestro patrocinador Novartis. Continuamos con el programa.